Cantábamos hace unos momentos, ya todo dejé por seguir a Jesús. ¿Es cierto? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Y luego después en el siguiente himno demandábamos: más santidad dame, más santidad dame. No cabe duda que en las Escrituras encontramos la manifestación del amor de Dios para con el hombre. Nos invita a seguirle, nos invita a que vayamos tras de él. Y todas las Escrituras, en muchas partes de las Escrituras encontramos esa exhortación o ese mandamiento o invitación, como leemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. No voy a continuar con la clase de nuestro hermano, pero estamos más adelante en esta parte, del versículo 28 hasta el versículo 30, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en realidad, pues, esto es lo que miramos a través de la Escritura, cómo Dios, a pesar de la actitud o de la conducta que el hombre siempre tuvo delante de él, el amor de Dios se sigue aflorando, sigue manifestándose, y quiere que el hombre, toda la humanidad se acerque a él. Cuando leemos allí la carta que el apóstol Pedro escribe, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, cuando él dice, hablando del advenimiento de Jesucristo, el día final, o aquel gran día cuando Jesucristo vendrá, y el apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente. ¿Por qué es paciente? Dice la Escritura: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Venid a mí, es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo al pueblo judío, a los judíos. Y también es una invitación, un mandamiento que trasciende a los pueblos y llega hasta nosotros, las distancias y las épocas, y llega hasta nosotros. Y el Señor te está llamando. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas parte de Él. Él quiere que seas parte de Él. Y las Escrituras de distintas maneras nos dicen que el Señor, que nuestro Padre Celestial, que Jesucristo nos está buscando, nos está llamando. Recordamos la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 1, y versículos 1 y 2 y 3, ¿verdad? Cuando él dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y aquí en Mateo el Señor está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego la promesa, la grande promesa: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay diferentes invitaciones que en las Escrituras leemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una que puede venir a la mente de ustedes es la que se relata ahí en el profeta Isaías, capítulo 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová,
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que la promesa que les está diciendo el profeta, Dios por medio del profeta a los judíos, al pueblo de Israel. Está dispuesto a perdonarlos, está dispuesto a aceptarlos cuando hay el arrepentimiento en ellos. Y si no importa cómo sean tus pecados, yo los voy a limpiar. Hace unos momentos participamos de la mesa del Señor. Y esa participación en donde recordamos el cuerpo de Jesucristo, recordamos la sangre de Jesucristo, recordamos el sacrificio que Él hizo en aquella cruz cruenta, en aquella cruz cruel, donde Él sufrió por la humanidad. Y cuando participamos del pan, estamos recordando el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. No, el Señor hizo una muerte que sustituye la muerte de nosotros. Nosotros, la humanidad entera, merece y merecerá la muerte eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero escribe el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad?, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces miramos eso, ¿verdad? Entonces, con el pan recordamos el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. Y cuando participamos del jugo de la vid, recordamos, hacemos memoria de la sangre que derramó en la cruz para rescatarnos, no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Eso es lo que participamos cada primer día de la semana. Y estamos recordando también y anunciamos su advenimiento, aquel gran día en el que el Señor vendrá. Y vendrá sin previo aviso, cuando menos lo esperemos. Así lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche. Y los que estemos preparados, seremos llevados con Él. Y los que no, estarán apartados por una eternidad. No solamente los que no se han bautizado, no solamente los que no han obedecido el Evangelio, sino aún aquellos que han obedecido el Evangelio y que no permanecen en el camino del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo hace una advertencia, ¿verdad? Está escribiendo en el Sermón del Monte, está escribiendo a sus discípulos, está escribiendo a los que le siguen, ¿verdad? Y allí les hace muy clara lo que Él nos dice a nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hemos estudiado en otras ocasiones, unas 3 o 4 veces, el Sermón del Monte, años anteriores, ¿verdad? Estudios muy ilustrativos y de bastante enseñanza, ¿verdad?, en la que miramos todas esas características que debe tener el ciudadano del reino que el Señor iba a establecer. Cuando Él está dando el Sermón del Monte, todavía no establece el reino, todavía no establece la iglesia, pero está dando ahí las características que deben de llenar los ciudadanos del reino. Y viene las bienaventuranzas y luego nos dice que somos la sal de la tierra y nos dice que somos la luz del mundo
y luego nos habla acerca de la palabra de Dios, de la ley que hay que cumplir. Y luego nos da 6 ejemplos de la ley. Y luego pasa a lo que forma la iglesia. Los cristianos que se preocupan por hacer tesoros en la tierra, y les dice, no se preocupen de eso, no hagan tesoros en la tierra. Preocúpense mejor por el reino, ¿verdad? Luego después dicen, bueno, no es que hagamos tesoros, pero tenemos esa ansia, ese afán por suplir las necesidades de la familia de la cual soy parte. Pero el Señor dice, no te afanes tampoco. Y da los ejemplos. Miren las aves del cielo, que no siembran ni recogen en alfolíes, y el Señor les provee su alimento. ¿No valen ustedes más que las aves? Y luego nos dice, nos da ese mandamiento: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y luego nos habla de que no debemos de juzgar. No debemos de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque no somos aptos para juzgar. Y nos dice por qué no debemos de juzgar. Además de que no somos aptos, nos dice, así como con la vara que midan, así van a ser medidos. Y luego termina el sermón del monte el Señor y dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así háganlas ustedes con ellos. Y luego nos da una exhortación: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Le está hablando el Señor a sus discípulos, no le está hablando al mundo, le está hablando a los discípulos. Entren por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por esa puerta angosta. Y termina allí dándonos 2 ejemplos de los constructores de las casas, ¿verdad? Está hablando de un discípulo que cree que va a recibir la vida eterna, y está hablando de otro discípulo que va a recibir la vida eterna. Uno que construye su casa sobre la roca, y donde vienen los ríos, los vientos y la furia de la inclemencia del tiempo, y no le hace nada a la casa porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que creía que iba a recibir la vida eterna, fundó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, vinieron los ríos, y sopló, y fue grande su ruina. Ya no hay manera de corregir. Entonces, el Señor invita: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ya miramos allá en Isaías capítulo 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En el capítulo 55 y versículo 1 de Isaías nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. El Señor nos da la oportunidad a todos. La salvación es para todos. ¿Recuerdan la cita que mencionamos en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9? ¿verdad? Cuando dice que habla de la paciencia de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque eso es lo que mandó nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes el domingo anterior hablábamos de Lucas 24 y versículo 47, ¿verdad? Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hablábamos de la gran comisión, que esa es la gran comisión, que exhortemos a las personas a que se arrepientan. Presentarles el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo.
Y en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Versículo 19, hagan discípulos a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15, ¿verdad? Prediquen el evangelio a toda criatura. Y en Lucas 24, 47, anuncien a todos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es seria la cosa. Ahorita estábamos cantando, ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su amor. Es así. ¿Es eso cierto? Y luego cantamos, más santidad dame, más santidad dame. ¿Cómo vamos a encontrar esa santidad? En la fidelidad, en el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando escribe a los romanos en el capítulo 12 y versículo 1, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación del pensamiento. Aquí es la mente, que es el corazón espiritual del cristiano. La mente es el enemigo más peligroso que tenemos cuando lo descuidamos. Cuando quitamos la palabra, que no nos acordamos de ella, la apachurramos, la escondemos en nuestra mente, ¿verdad? Y afloran los malos pensamientos, los malos deseos, las malas acciones, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios, ¿verdad? Allá en el capítulo 2 y versículo 2 y 3, ¿verdad? Cuando dice que éramos esclavos de nuestros deseos, de los deseos de la mente y de los pensamientos, y éramos, por tanto, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? ¿Por qué hijos de ira? Porque estábamos separados de Dios. Pero en el versículo 1 de Efesios 2 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el llamamiento del Señor Jesucristo. Venid a mí, los que todos, no dice unos cuantos, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús nos invita, Jesús te invita si tú no has obedecido aún el Evangelio. Jesús nos invita si ya lo obedecimos, pero estamos flaqueando, estamos como jugando, ¿verdad? Como que estamos relegando a un lado la importancia de la vida eterna, de las Escrituras, de Dios, de sus promesas. Nos invita a que recapacitemos, Así como hizo a aquel hijo pródigo, recordamos nosotros ahí esa parábola de Lucas 16, versículos del 11 hasta el 26, ¿verdad? Cuando aquel joven le pide a su padre, dame la herencia que me corresponde, ¿verdad? Y el padre se la da y se va a una provincia apartada de allá, vive perdidamente y gasta y echa a perder todo lo que se había sido dado. Y cae y se va hasta el fondo y recapacita. Está trabajando, dándole alimento a los puercos, a los marranos, a los cerdos, y ansía hasta comer lo que están comiendo aquellos animales. Y él se analiza y dice, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No solamente recapacitó y se analizó, hizo un examen, se hizo un examen a sí mismo, ¿verdad?
y dijo sacó la conclusión, y no se quedó allí en la conclusión, sino que se levanta y va a su padre. Y el padre lo ve venir de lejos y sale a recibirlo. Y le dice el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado. Y el padre lo abraza y lo besa y le dice a los demás siervos o consiervos: pónganle vestido nuevo, zapatos en sus pies y anillo en su dedo. Lo recibió. El Señor está dispuesto a recibirnos. El Señor está dispuesto a recibirnos. Si hemos estado flaqueando en el cristianismo, si hemos hecho las cosas negligentemente, ¿verdad? Cuidado, tengamos cuidado, ¿verdad? Los que están trabajados y cargados, ¿verdad? Los que están agobiados por las cosas del mundo, ¿verdad? Y piensan y lo digo porque lo he oído. Primero quiero resolver mis problemas y luego voy y escucho la palabra. No, es al revés. Primero debo de ponerme bien con Dios y luego Dios dará la salida. Eso lo dije hace unos momentos. Mateo capítulo 6, versículo 33 o 34, 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles demás cosas? Está hablando de las cosas materiales, ¿verdad? Porque el hombre quiere hacer tesoros, ¿verdad? Y luego dice: bueno, no quiero hacer tesoros, pero necesito afanarme para proveer a mi familia. Y el Señor le dice: no te afanes por ello. El Señor proveerá, ¿verdad? Entonces, los que están trabajados, ¿verdad? Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, ¿verdad? Bueno, cuando empieza desde el versículo 1, ¿verdad?, hasta el versículo 6, en el versículo 1 habla de que debemos de hacer oraciones por todos, ¿verdad? Principalmente por los que están en eminencia, en el poder, ¿verdad? Dice: porque esto es bueno y para que todos vivamos en paz, ¿verdad? Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y ahorita el mundo no está en paz. Ahorita el mundo no está en paz. Hay guerras, hay persecución, hay muertes. Aquí en este país, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes que vienen y hacen una matazón, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto, ¿verdad? Porque se han separado de Dios desde sus padres, ¿verdad? Desde sus padres, ¿verdad? Las familias se deshacen. Los hijos e hijas se pierden en vicios, en toda maldad. Pero no debe ser esto así, ¿verdad? Y luego dice: para que todos vivan quieta y en paz, ¿verdad? Y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo hombre. El versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual ya se dio testimonio en otro lado. En los evangelios miramos allí ese testimonio que da nuestro Señor Jesucristo en su muerte en la cruz, ¿verdad? Él lo hizo por la humanidad, por nosotros, por ti, por mí, por todos. Si alguno ve por las redes sociales esta plática, también por ti o por ustedes, por los que la vayan a ver o la estén viendo. Cristo murió por nosotros. Cristo te está llamando. Venid a mí, venid a mí. Escuchen el Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección. Con esa muerte, Él murió en lugar nuestro. Él fue sepultado, nosotros somos sepultados con Él. Romanos capítulo 6, versículo 3. A muerte por el bautismo. Versículo 3 de Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y luego el versículo 4 dice: porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo. Recordemos, Cristo murió en la cruz, fue bajado y fue preparado su cuerpo apresuradamente y luego puesto en una tumba. Y al tercer día resucitó. Y ese poder que resucitó al Señor de entre los muertos es el mismo poder que nos transforma, renacemos cuando somos sepultados en las aguas. Y salimos del agua y recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y somos nuevas criaturas. Y todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero Satanás está allí, luego allí, saliendo del bautisterio, ¿verdad? Hombre, ¿qué hiciste? ¿Qué torpeza hiciste, verdad? Y vienen los pensamientos, ¿verdad?, sobre uno, ¿verdad? Y luego la familia a veces está en contra del mismo que se bautiza, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela. Este ya se hizo protestante, o se hizo aleluya, o se hizo... y Satanás utilizando todo eso para que nos apartemos. Oremos a Dios siempre. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón, en mi corazón espiritual, la mente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tu palabra. En el versículo, en el 8 o en el 9 de Salmo 119, de este que estoy citando, ¿verdad?, dice: ¿con qué limpiará el joven sus caminos? ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, de la ley que debemos de tener en nuestra mente, debemos de guardarla. Todos los que estéis trabajados y cansados de la vida, cansados del pecado incluso, cansados de la lucha de cada día, a estos es a los que está llamando el Señor. Hace 2-3 semanas oí una noticia, ¿verdad?, de que los suicidios de los jóvenes se han disparado después de la pandemia para acá. ¿Por qué causa? ¿Quién sabe? Yo no lo sé. No sé si los que tienen maestría en eso sepan por qué, cuál es la causa. Jóvenes, jovencitos, entrando por la puerta falsa, suicidándose. ¿Por qué? Los que están cansados de su vida, de la vida. Debemos de seguir adelante. Estamos de paso en este mundo. Estamos de paso. El Señor un día nos va a llamar. No sabemos cuándo. Puede ser hoy, mañana, una semana, un año, 5 años, 10 años, no sé. Pero el Señor va a venir. Y cuando venga, debemos de estar preparados para recibirle. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, cuando dice la Escritura, no, el versículo, está hablando del advenimiento del Señor. Versículo 8, bueno, del versículo 7, está hablando de los cristianos: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Dice en el versículo 8, cuando se manifieste el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio. Ni obedecen al Evangelio.
de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice la consecuencia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios forever, por toda la eternidad. Así que el Señor está llamando. Cristo nos llama, Cristo te llama, nos llama a todos. Hey, acuérdate quién eres. Soy cristiano. Y está el mal aquí, está la tentación. Soy cristiano. Hacer a un lado. Satanás fue echado a un lado por Jesucristo, con la palabra. Así que si la palabra está con nosotros, echamos afuera a Satanás. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No va a venir de los montes. Si mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Acordémonos de la palabra, tengamos la palabra en nuestra mente. Satanás es muy astuto, hermanos. Y cuando menos esperamos estamos cayendo. Debemos de acudir. Dice el Señor en su invitación, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué será el yugo? ¿Qué será el yugo? Bueno, sabemos que es el yugo, sabemos el yugo con los cuales se uncían los animales para sembrar, ¿verdad? Pero es algo que nos pone en relación con otro para ir en un camino, ¿verdad? Pongámonos el yugo de Cristo. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos, de ese yugo nos habla de la relación que tenemos con Dios, de la relación que tenemos con Cristo. Porque dice Jesucristo, lleven mi yugo. Y el yugo del Señor es que Él estaba siguiendo a Dios. Decía solamente lo que Dios, el Padre, le decía. Lo leemos en Juan, ¿verdad? Cuando Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que el Padre me dice, eso es lo que hablo. Él vino, yo vine a servirles. Lucas capítulo 19, versículo 10 me parece, cuando dice, el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y el Señor nos sirve a nosotros de camino, de puerta, de entrada para la presencia de Dios. Por eso, por la invitación de el Señor. Y luego dice, y yo os haré descansar. Allá termina ahí en el versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan ustedes de la relación que tenía el rey David con Dios? David era un hombre pecador, pero es el hombre, bueno, lo veo yo así, el hombre más temeroso de Dios que hay en las Escrituras. Es pecador, es cierto, es pecador, pero Dios mismo le dice a Samuel que le diga a Saúl, yo he buscado un varón conforme al corazón de Dios para que te supla. ¿Se fijan ustedes? Conforme al corazón de Dios. Y así debemos de ser nosotros, conforme al corazón de Dios. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre pecador, pero un hombre que se arrepintió de sus pecados. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
en lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Confortar es reposo, reposar, estar en calma, ¿verdad? Así como creía, pero materialmente, aquel hombre que levantó una gran cosecha y que dijo, ¿qué voy a hacer con tanto que levanté? Ya sé lo que haré. Construiré nuevos graneros y allí guardaré todo, y entonces sí diré a mi alma, alma, huélgate, gózate, disfruta. Y luego le dice una voz, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién va a ser? Hermanos, el hombre en su condición natural, como conclusión de nuestra lección, está separado de Dios. Es la condición natural que teníamos, pero gracias a Dios, y en la mañana parece que lo mencionó Toño, ¿verdad? El hermano en su oración, el hermano que presidió su oración, el hermano Chico Pérez, ¿verdad? Él dijo, gracias a Dios por aquellos que nos hablaron del Evangelio. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestra condición natural separados de Dios. Pero nosotros no podemos hacer nada y nunca hicimos nada. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Y Él prepara el plan. Por tanto, el llamado es para toda persona. El llamado es para ti que estás separado de Dios. Y el encuentro con Dios, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, obedeciéndolo, confesándolo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, muriendo al pecado y siendo sepultados, entonces Dios trae descanso para nuestra alma. Así que la predicación de la palabra es la invitación, pero cantamos un himno, y vamos a cantar el himno 7-8. Recuerden, la palabra es la que te invita. Número 78. Entonemos. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está
pecadores, venid. Vamos a orar, hermanos. Amado y eterno Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias continuamente, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día, Señor, que nos has concedido reunirnos, Padre, para alabar tu nombre, para glorificarte. Para así, Señor, escuchar esta porción de tu palabra. El mensaje, Señor, que siempre está en tu palabra, que siempre se debe de estar predicando por todos nosotros que hemos aprovechado y hemos obedecido con corazones alegres, Señor, la invitación de que vengamos a tu Hijo amado. Él nos invita, Señor, solo para que nuestras vidas tengan almas tengan descanso, la esperanza de la vida eterna, Señor, las promesas, Señor, que tenemos todas en tus Escrituras. Sabemos que continuamente se predica tu evangelio, Señor, que es la invitación, que vengan a Jesucristo en arrepentimiento. Él continuamente se predica la cruz, Señor, donde sus brazos están estrechados y dice a todo aquel que no ha venido todavía, venid a mí. Gracias, Padre, porque podemos continuamente, Señor, estar agradecidos todos aquellos que hemos venido a ti. Continuamos, Señor, en tu camino, en este camino de esperanza de la vida eterna. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y ahora, Señor, te pedimos que sigas con nosotros este día en comunión, que vamos a disfrutar en estos momentos siguientes, Padre, y en amor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones espirituales que tenemos en tu Hijo amado. Perdona nuestras faltas, Señor, te lo pidamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Están todos invitados a